Hola, ¿cómo les va? En esta sesión vamos a conocer o vamos a estudiar el proceso general de los métodos de eliminación y nos vamos a focalizar en el método de eliminación simple de Gauss. Los objetivos de esta entrega son conocer el mecanismo de los métodos numéricos de eliminación, recordar la técnica de eliminación de variables, entender y aplicar el método de eliminación simple de Gauss. Mediante un esquemita, nosotros vamos a vislumbrar el proceso de los métodos de eliminación. Entonces, los métodos de eliminación, ¿de dónde parten? De un sistema A por X igual B. Ese sistema de ecuaciones lineales es transformado en un sistema de ecuaciones lineales equivalente de la forma C por X igual a H. Fácil de resolver. ¿Qué quiere decir que sea un sistema equivalente? Que es un sistema que tiene el mismo conjunto de solución que el original, solamente que su forma lo hace más fácil de resolver. ¿Cómo se hace o cómo se halla esa transformación? Se halla mediante operaciones entre las filas de A ampliada, que es la matriz A a la que se le adjunta la columna de términos independientes B. Una vez que se efectúan las operaciones entre filas, se obtiene la matriz C estrella, o sea, la C ampliada, que es una matriz C a la que se le adjunta la columna de términos independientes H. O sea que la A, una vez que se la modifica, se convierte en C, y la B, una vez que se la modifica, se convierte en H. Según la forma que tenga esta C ampliada, es la forma en que después uno va a resolver el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser esa C ampliada, puede ser o una diagonal o una triangular. Entonces estamos en el caso de los métodos directos y ya sabemos que se resuelven o ya sea haciendo solo cocientes o empleando sustitución regresiva o progresiva. Entonces, una vez obtenida la C ampliada, ya estamos en condiciones de hallar el conjunto solución. Entonces, este es el proceso general de los métodos de eliminación que vamos a estudiar. En particular, nosotros ahora vamos a focalizarnos en el método ¿cuál? En el de eliminación simple de Gauss. Para eso vamos a partir también de un esquemita. Entonces, dado un sistema de ecuaciones lineales A por X igual B, lo vamos a transformar en un sistema equivalente U por X igual H. Fácil de resolver. ¿De qué forma? Como hemos contado recién, mediante operaciones entre las filas de la A ampliada, que es la A, con la B. Una vez que yo aplico estas operaciones, yo lo que voy a obtener es la U estrella o la U ampliada, que es la U con la H. Esta U es una triangular superior. Y fíjense, esa U que está ahí es la que nos relaciona con el término en inglés up. Por eso es triangular superior. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando yo tengo una triangular superior, yo tengo que aplicar al sistema la sustitución regresiva
y así llego al conjunto solución. Entonces, esto es en general el proceso de eliminación simple de Gauss. Entonces, en lo que sigue, nosotros vamos a ver cómo es ahora que nosotros obtenemos la matriz triangular superior, pero ahora lo vamos a ver de una forma más teórica, no de la forma que se vio a lo mejor en primer año. En primer año se les explicó directamente sobre ejemplos, pero no se vieron las fórmulas o las expresiones generales del método. Entonces ahora ya estamos en condiciones de profundizar eso que se vio en primer año. Entonces, el método de eliminación simple de Gauss parte de un sistema de ecuaciones lineales de la forma que tenemos ahí. Tengo todas las ecuaciones, veo que son tantas ecuaciones como incógnitas, así que tengo un sistema n por n, donde si yo lo escribo en forma matricial expandida, me queda de esta forma. Entonces, la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada. Si yo lo quiero escribir en forma compacta, yo tendría que emplear la forma A por X igual H. Entonces, esto se podría escribir en forma compacta, igual a B. Esto lo podría escribir A por X igual B, donde A, n por n es la matriz de coeficientes, X, n por 1 es la matriz de incógnitas y B, n por 1 es la matriz de términos independientes. Nosotros hemos dicho que para llegar a la matriz U, que es la matriz o una forma escalonada de la A, se aplican operaciones entre filas. ¿Cuáles eran esas operaciones? Vamos a recordar porque estas operaciones nosotros ya las conocemos desde el primer año. Una de las operaciones es intercambiar filas, que sería equivalente a intercambiar las ecuaciones del sistema. Otra de las operaciones es multiplicar una fila de la matriz por un número distinto de 0. Y otra, que es la más empleada, es la operación de reemplazar una fila de la matriz por ella misma, ¿sí? Por esa misma fila más un múltiplo de otra, ¿sí? Entonces, con estas tres operaciones es que nosotros llegamos al resultado que estamos buscando. Entonces, para trabajar, ¿nosotros qué hacemos? Volcamos la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes, es decir, la A estrella, la volcamos en un cuadro o en una tabla. En esa tabla vamos a tener una columna para la etapa en la que estamos trabajando, porque es interesante saber en qué etapa estamos, una columna para indicar las operaciones entre las filas, una columna en la que volcamos la matriz A y otra columna, o sea, un cuadro de varias columnas, nada más que no las separamos, donde volcamos la matriz A, y una columna aparte donde volcamos la matriz B. Señalizamos las filas de la matriz A y le ponemos como superíndice el número de la etapa en el que estamos. Y fíjense que está entre paréntesis para no pensar en ningún momento que se trata de una potencia, sino que estamos hablando de etapa.
Entonces esta será la fila 1 de la etapa 0, la fila 2 de la etapa 0 y así siguiendo la fila I de la etapa 0, esta sería la genérica, y la fila N de la etapa 0. Lo primero que nosotros nos tenemos que fijar es en esto que está acá indicado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que fijarnos que el primer elemento de la primera fila sea distinto de 0, porque el método parte de trabajar con ese elemento siempre y cuando sea distinto de 0. Entonces, si no es distinto de 0, yo tendré que intercambiar las filas para poner una que tenga el comienzo distinto de 0 en este lugar. ¿Qué vamos a hacer después? Si es un método de eliminación de variables, nosotros vamos a empezar a eliminar las variables. Entonces, vamos a tratar de hacer 0 todos estos primeros coeficientes de las filas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy eliminando de cada fila debajo de la primera, estoy eliminando la variable x1, que es la que acompaña al A11. Entonces, si ustedes se fijan, queda el A11 solo con x1 y de las otras filas voy a eliminar todo lo que acompañe a x1. Entonces, por eso se llama método de eliminación de variables, porque yo voy a ir eliminando variables de las ecuaciones. Entonces, primero elimino todas las x1 de la ecuación, de las ecuaciones 2 hasta la n o de las filas 2 hasta la n. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto lo vamos a hacer en la etapa que viene, que es la etapa 1. Entonces, todas las filas ahora se les pondrá superíndice 1 para decir que estoy en la etapa 1. La fila 1 es la única que se mantiene tal cual. Entonces, la fila 1 de la etapa 1 va a ser igual a la fila 1 de la etapa 0. Y vamos a cambiar las que le siguen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá nosotros vamos a trabajar con esta estructura general. Esta sería la estructura general con la que nosotros vamos a trabajar. La fila I de la etapa 1, sea cual sea la fila, va a ser ella misma menos un número por la fila 1 de la etapa anterior. ¿Sí? La fila 1 es la que no se cambia. Y la fila 1 es la que se emplea para lograr los ceros debajo. Entonces, esa fila 1 es la que se aplica en estas fórmulas. ¿Quién es este número que está aquí? Este número que está aquí es lo que le vamos a llamar multiplicador. Multiplicador. Para cada fila que no tenga un 0 al comienzo, vamos a tener un multiplicador. ¿Por qué digo esto para cada fila que no tenga un 0? Porque puede ser que yo de casualidad ya tengo un 0 en alguna de estas filas, entonces esa fila queda tal cual está. Ya tiene el 0, ya vino la tarea hecha de esa etapa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a trabajar con el multiplicador. Ese multiplicador, fíjense, si yo estoy tratando de hacer 0
este elemento que es el A21, yo voy a construir el multiplicador 21, el M21. Ese M21, ¿cómo se construye? Con este elemento y con este elemento. O sea que va a ser el A21 sobre el A11. Yo ya tengo la estructura general. A mí ahora ya no me hace falta andar averiguando qué número es el que necesito multiplicar a este para que se me haga el negativo, que se me haga igual a este. No, ya dejamos de adivinanzas. Para los que hayan visto adivinanzas. Directamente, la forma es esta. A21 sobre el A11. Entonces, cuando yo multiplico esa fila por el A21 sobre el A11, por toda esa fila, fíjense, cuando yo haga este número por este número, este con este se van a simplificar. Y como yo tengo un menos, ese menos quiere decir que le estoy cambiando el signo a esto. Esto tiene el mismo signo de esto. Entonces, si yo tengo un menos, quiere decir que ya le estoy cambiando el signo y lo estoy haciendo con signo opuesto a este. Entonces, me va a quedar menos A21 más A21, se me va a hacer 0. Entonces, logré mi 0. Entonces, esa es la estructura general para toda la etapa. Entonces, el M21 es el A21 sobre el A11. El M31 va a ser el A31 sobre el A11. El MI1 va a ser el AI1 sobre el A11. Y así siguiendo hasta el final, el MN1 va a ser el AN1 sobre el A11. Entonces, fíjense, en todos los casos tenemos el A11 dividiendo. Entonces, por eso me hace falta que el A11 sea distinto de 0. Muy bien, entonces, esa es la primera etapa. En la otra etapa que viene, ¿qué tendré que hacer 0? Tendré que hacer 0 debajo del A22. Fíjense que aquí los elementos les hemos puesto los mismos subíndices que en el original, pero les hemos ido poniendo los numeritos de la etapa para que se vea que ya este número es distinto de este o que este número es distinto de este. Entonces, yo ahora necesito en la etapa que sigue eliminar ¿qué variable? Ahora necesito eliminar la que acompaña al A22, que es la X2. ¿Pero de dónde? De las ecuaciones debajo de la segunda o de las filas debajo de la segunda. Entonces, eso ahora va a ir a la etapa 2. Entonces, ahora mis filas tienen supra 2 y voy a trabajar todo con supra 1. O sea que ya de esta etapa me olvido y yo ahora voy a trabajar con esta etapa. Entonces, acá tengo ya todo 0. Entonces, ahora voy a hacer 0 en este lugar. Ese lugar, ¿qué lugar es? Esta es la fila 3. Esto es 3,1, esto es 3,2. Entonces, el M va a ser M32. Pero ¿quién va a ser ahora el M32? Va a ser el A32 de la etapa 1 sobre este, que es el único que queda vivo, digamos así, acompañando a la X2. Entonces va a ser el A32 sobre el A22. Y
muy importante, que el A22 en la etapa 1 sea distinto de 0. Si no fuese ese caso, nuevamente tengo que aplicar intercambio de filas, porque si no, no puedo hacer las divisiones. Entonces, vamos a repetir la misma historia, nada más que ahora dividiendo en el A22 de la etapa 1. Entonces, la forma general de cualquier fila va a ser que cualquier fila de la etapa 2 va a ser esa fila de la etapa 1 menos el MI2 ahora por la correspondiente fila por la fila 2, acá hay un error, he estado corrigiendo subíndices, acá es fila 2. He estado corrigiendo subíndices y todavía me ha quedado un errorcito ahí. Por eso he puesto el archivo provisorio, porque le sigo encontrando errorcitos de subíndices. Bueno, entonces acá a tener eso en cuenta, porque es ahora esta fila la que yo voy a usar para trabajar las de abajo. Entonces, la M32 por la fila 2 y la fila 3 son las que vamos a trabajar. Después la MI2 por la fila 2 con la fila I. Y así siguiendo voy a ir logrando todos los ceros que corresponden. ¿Sí? Acá corregí los subíndices y los supraíndices sí, y me quedó el de la fila. Y fíjense, en esta etapa 2, ahora son estas dos filas las que quedan sin tocar. Así siguiendo voy a ir dejando filas sin tocar hasta que yo llegue a la forma triangular superior que estoy buscando. Entonces, en la etapa que sigue, voy a hacer 0 todo lo que está debajo de la 3,3 y así siguiendo. Entonces, así siguiendo se llega a la última etapa del escalonamiento o de la eliminación de variables, en que se obtiene esta situación. Entonces, yo en esta etapa, que es la etapa N, todas las filas están en la etapa N y fíjense, van a ir quedando las filas tal cual las he ido teniendo, pero todas estas se han convertido en las filas de la etapa N-1, ¿sí? Y esta me va a quedar como la fila N-1 también de la etapa N-1. O sea, todas estas se han ido convirtiendo en las filas de la etapa anterior. Y la única que va a trabajar con las últimas dos etapas va a ser la última fila. Entonces, la fila N de esta etapa va a ser la fila N de la etapa N-1 menos el multiplicador de la etapa N-1 por la fila N-1 de la etapa N-1, o sea, la de arriba. Entonces yo aquí estoy trabajando con estas dos. En la última etapa estoy trabajando con esas dos filas. Y ese sería en general la fórmula del último multiplicador. Entonces, fíjense, acá han ido quedando los elementos ir sin moverse, sin cambiarse según la etapa hasta donde llegaron la fila, ¿sí?
Bien, entonces, ahora vamos a repasar cuáles son las condiciones o cuáles han sido las fórmulas generales del método de eliminación simple de Gauss. Entonces, le vamos a ir poniendo a todo superíndice para que nos demos cuenta. Entonces, los de la etapa 0 son los originales. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito que siempre los diagonales sean distintos de 0. Después necesito saber cómo voy a trabajar todos los elementos. Estas serían las fórmulas generales de los elementos. Las fórmulas generales entonces van a ser que los elementos de una etapa K va a ser el mismo elemento de la etapa K-1 menos el multiplicador por el elemento, pero de la etapa, fíjense, anterior. Acá me dice que es desde K hasta n-1. Entonces, si yo acá tengo 2, acá voy a tener 2 menos 1, 1. Entonces voy a estar trabajando la fila 2 con los elementos de la fila 1. Así se leen esta formulita. Entonces, este es el multiplicador que nos va a ser muy importante más adelante. Este es el multiplicador de cada fila y esta sería la forma del B. Y fíjense que la forma de los B es muy parecida a esta forma. O sea, nada más que en lugar de A, ahora tenemos los B, pero son muy parecidas las formitas. ¿Para qué nos sirven todas estas fórmulas? Dirán ustedes. Porque esto, si yo necesito programar el método, yo necesito saber todas estas situaciones, si no, no puedo programar. Porque yo tengo que saber decirle a una computadora qué tiene que ir haciendo en cada etapa. Todos estos elementos en los que va variando el K se definen en un ciclo de repeticiones o de iteraciones, porque son iteraciones que nosotros hacemos, nada más que son iteraciones que nosotros sabemos que va a parar cuando lleguemos al n de la matriz. Entonces, si la matriz es de orden 3, nosotros sabemos que el n va a ir de 1 a 3. Acá hay un establecimiento de la condición de detención que está dado por el n, pero en realidad tenemos una iteración. Entonces, por eso es necesario que yo conozca esto. Cuando nosotros trabajamos a mano, puede ser necesario saberlo o no, pero es necesario saberlo por si uno necesita programar. Bueno, entonces a esta altura yo puedo estar pensando, ¿y para qué eliminé variables en la matriz A? Ya me olvidé de qué es lo que estaba buscando, porque como la tarea es larga, yo puedo llegar en un momento y decir, ¿y para qué estaba haciendo todo esto? Bueno, entonces ahora retomamos. Estoy haciendo todo esto para hallar la matriz U ampliada del sistema equivalente. ¿Cuál es esa matriz U ampliada? La que está acá en el último cuadro de la eliminación de variables o del escalonamiento. ¿Y quién era esa matriz? Entonces, hemos dicho que es la matriz ampliada de un sistema, del sistema equivalente. ¿Cuál sistema? El que de ahí se extrae y se escribe ahora en función de la U. Entonces, ahora todos estos coeficientes que están aquí, con A y con superíndices y demás,
yo a todos les voy a llamar U. Entonces, U sub 1, U sub 2, U sub n, según la fila en el que estén. Entonces, ¿qué se observa? Que este sistema es un sistema triangular. ¿Cómo? Triangular superior, porque debajo de la diagonal tengo todos ceros. Entonces, cuando yo tengo ya ese sistema, ya estoy en condiciones de encontrar el conjunto solución empleando ¿qué? La sustitución regresiva. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Con esa fórmula, con la misma fórmula que habíamos visto al comienzo, fórmula general, nada más que ahora en función de los elementos U, ¿sí? Y de los elementos H. Entonces, esto también es muy necesario para yo programar. Entonces, por este lado programo la eliminación de variables y por este lado programo la sustitución regresiva. Entonces, yo me hago un programita en el que puedo hacer toda la tarea y no tenerla yo que hacer a mano, ¿sí? Entonces, la ventaja es que ya todos estos métodos, los más conocidos, están programados. Los software, el MATLAB, el Octave y el Maple y no sé cuántos otros más, ya los traen programados. El MATLAB no trae, trae el de Gauss-Jordan, que es el próximo que vamos a ver. Así que se podría programar el de eliminación simple de Gauss, así, simple. Entonces, esto sería el método y ustedes tendrían ahora que ver los ejemplos y recordarlos, porque el método ustedes lo han trabajado bastantemente, me imagino, en primer año. Bien, ahora lo que nos toca a nosotros es reflexionar acerca de las desventajas del método de eliminación simple de Gauss. Si bien es como el método que uno, como es el más conocido, es el más común, es el primero que uno por ahí aplica, pero resulta que tiene sus desventajas. La primera desventaja puede suceder de entrada cuando yo en el lugar de la 1, 1 tengo un elemento que es 0. En ese caso no voy a aplicar el método hasta tanto yo no intercambie filas o pivotee, ¿sí? Eso se le llama pivotar. Pivotar es el intercambiar filas. Entonces, hasta que yo no esté en las condiciones de que el elemento diagonal sea 0, no se podría aplicar el método. Entonces, eso es como una desventaja. Otra desventaja es que cuando yo ya lo estoy aplicando al método, si yo no estoy trabajando con fracciones, cuando trabajo con los multiplicadores, por ejemplo, si yo a los multiplicadores no los trabajo con la fracción, sino que los trabajo con los decimales, con un decimal equivalente a la fracción, puedo llegar a tener muchos errores de redondeo si esos decimales no tienen cifras exactas y acotadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la computadora no puede almacenar infinitas cifras decimales. Entonces, incurro en errores de redondeo y esos errores de redondeo etapa a etapa se van a ir propagando. Entonces, la solución hallada puede llegar a estar bastante lejos de la exacta por estos errores de redondeo. Es decir, que puede no ser confiable la solución. Entonces, para evaluar esa confiabilidad, ¿sí? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Si ustedes han obtenido, si ustedes tienen el sistema A por X igual H, llegan al sistema o A por X igual B,
llegan al sistema u por x igual h. De ahí despejan, ¿sí? Esta x que vamos a sacar, vamos a llamarle una x aproximada. Entonces, ¿cómo me fijo yo si esta x aproximada es confiable? Yo me pregunto, ¿esta x es confiable? Entonces, para saber si es confiable, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer a por xa y voy a ver qué me da. Me va a dar un b sub a. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí? Voy a buscar el error que hay entre b y b sub a. Vamos a sacar la norma infinito de esa matriz. Y vamos a ver ¿cuánto me da esa norma infinito? ¿Cuál es el valor que me da? Para saber si estoy incurriendo en un error muy grande o en un error más o menos aceptable. O sea, si están cercanas esta b sub a con esta b, quiere decir que esa solución es medianamente confiable. Si me da la misma b, bueno, es la solución. Si no me da la b y hay un error, si esto es distinto de 0, yo tendré que evaluar ese distinto de 0 si es muy grande o es más o menos chico. Si yo tengo un 0,01, quiere decir que es bastante confiable, digamos. Pero si ya es de 0,1, si es un 0,1, si es igual a un 0,1, ya quiere decir que hay un porcentaje interesante de riesgo de que no sea una solución muy confiable, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra de las desventajas es que yo no haya analizado el sistema si está bien condicionado o mal condicionado. ¿Y qué puede pasar? Si el sistema estaba mal condicionado, con estos errores de redondeo, es que voy a estar en un error muy grande aquí, ¿sí? Entonces, si bien dicen que en ingeniería por la naturaleza son siempre bien condicionados los sistemas, yo siempre pienso que como se le llama, un cisne negro puede haber y puedo llegar a obtener una solución no confiable. O si yo me equivoqué en las operaciones, también puedo no estar en este caso, pero si yo me equivoqué, la solución que estoy empleando o que estoy encontrando no es confiable, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Entonces acá les voy a dejar a por x igual b va a u por x igual h. Y de ahí saco la xa y me pregunto, ¿es confiable? Entonces, ¿qué es lo que se hace? A por xa igual a b sub a y después se busca el error b menos b sub a infinito. Para saber la diferencia esa, ¿cuánto es? Si me da 0, espectacular. Si no me da 0, caramba, hay un problema. Bien, entonces voy a borrar todo esto para seguir charlando de otro tema de este lado. Bien, entonces, ahora vamos a ir a la técnica para mejorar las soluciones. Entonces, una técnica, como ya hemos hablado, de que pueden haber errores de redondeo y eso nos puede conducir a soluciones poco confiables o no tan buenas, la mejor forma de evitar eso o de mejorar eso es trabajar con más cifras
significativas, es decir, que yo trabaje con la mayor precisión posible con la que pueda trabajar la computadora. Y la otra situación es que esta es la eliminación simple de Gauss y se pueden trabajar con otras versiones de la eliminación de Gauss que son variantes que se le llama con pivoteo parcial o con pivoteo general o con escalamiento, que esas no las veremos en este curso, pero existen. Entonces, si ustedes quieren, pueden investigar un poquito más en la bibliografía. Muy bien, entonces, hasta acá todo lo que compete al método de eliminación de Gauss y ahora solo queda mirar los ejemplos en el apunte y además hacer los ejercicios de las actividades prácticas. Muy bien, espero que sigan bien. Nos vemos en el próximo video, en la clase, y hasta acá llega.